Cuando pensamos en el Palacio de Versalles, imaginamos salones cubiertos de oro, jardines espectaculares y una vida llena de lujo. Pero, ¿y si te dijera que detrás de toda esa belleza se escondía un lugar donde el olor era insoportable? Los nobles utilizaban su propia orina como enjuague bucal, los pasillos servían como baños improvisados y nadie podía confiar en nadie por miedo a ser envenenado. La realidad de Versalles era mucho más oscura de lo que muestran las películas. Quédate hasta el final porque descubrirás cómo el palacio más lujoso de toda Europa terminó convirtiéndose en el escenario de uno de los finales más trágicos de toda la historia. El Palacio de Versalles es uno de los monumentos más famosos del mundo y un símbolo del poder absoluto de la monarquía francesa. Construido para impresionar a Europa, fue el hogar del rey Luis XIV, conocido como el Rey Sol, y durante décadas representó la máxima expresión de riqueza, elegancia y poder. Sin embargo, detrás de los enormes espejos, los jardines perfectamente diseñados y los lujosos salones existía una realidad poco conocida. La falta de higiene, las enfermedades, las conspiraciones y los asesinatos silenciosos y el miedo permanente formaba parte de la vida cotidiana de quienes habitaban este gigantesco palacio. Hoy conocemos el lado más oscuro de Versalles. Aunque resulte difícil de creer, durante el siglo XVII el Palacio de Versalles prácticamente no tenía ningún baño. Miles de personas vivían dentro del complejo, entre nobles, sirvientes y soldados y funcionarios. Como no existían instalaciones sanitarias suficientes, muchos hacían sus necesidades en pasillos, escaleras, jardines o detrás de cortinas. El hedor era considerable. Paradójicamente, en aquella época existía la creencia de que bañarse con frecuencia era peligroso porque el agua abría los poros y permitía la entrada de enfermedades. Por este motivo, la mayoría de las personas evitaban bañarse. En lugar de lavarse, utilizaban grandes cantidades de perfume para ocultar el olor corporal. Pero el perfume no eliminaba la suciedad, simplemente la disimulaba. Las famosas pelucas blancas que hoy asociamos a la nobleza también tenían un lado desagradable. Muchas estaban infestadas de piojos, pulgas y otros parásitos. Era habitual que las personas se rascaran constantemente durante reuniones, banquetes e incluso ceremonias oficiales. El azúcar era un auténtico símbolo de riqueza. Cuanto más azúcar consumía una persona, mayor era su estado social. Pero ese lujo tenía consecuencias. La mayoría de los aristócratas sufría graves problemas dentales. Los dientes se pudrían rápidamente debido al exceso del dulce y la ausencia de higiene bucal. Para intentar recuperar el color blanco utilizaban polvos elaborados con mármol triturado y otras sustancias extremadamente abrasivas que terminaban destruyendo el esmalte. Sin embargo, lo más sorprendente era uno de los remedios más utilizados como enjuague bucal. Muchos nobles utilizaban su propia orina. En aquella época se pensaba que esos componentes ayudaban a limpiar y blanquear los dientes. Hoy puede parecer repugnante, pero entonces era considerado un tratamiento completamente normal. Si había algo tan peligroso como las enfermedades, era la ambición. Durante la década de 1670 estalló uno de los mayores escándalos de la historia de Francia, el famoso asunto de los venenos. Todo comenzó cuando la policía descubrió una enorme red dedicada a vender venenos, pócimas y supuestos hechizos a miembros de la aristocracia. Muchos nobles querían eliminar discretamente a esos enemigos. Otros buscaban acabar con sus esposos o esposas para quedarse con su fortuna. Incluso algunos intentaban ganar el favor del rey Luis XIV mediante rituales ocultistas. La investigación reveló una trama mucho más extensa de lo que cualquiera imaginaba. Decenas de personas fueron arrestadas, muchas terminaron ejecutadas,
y varias figuras cercanas al propio rey quedaron bajo sospecha. Durante meses el miedo dominó Versalles. Nadie sabía quién podía estar preparando una copa de vino con veneno. Ser rey parecía un privilegio absoluto, pero la realidad era mucho más incómoda. En Versalles existía un protocolo extremadamente estricto conocido como la etiqueta. Cada momento del día estaba cuidadosamente organizado, desde el instante en que el rey abría los ojos hasta el momento de acostarse, las ceremonias del despertar. Conocidas como Grand Lever, reunían a decenas de nobles que observaban cómo el monarca se vestía. Lo mismo ocurría por la noche durante el kosher. Los cortesanos competían desesperadamente por pequeños privilegios. Alcanzarle una camisa al rey, sostener una vela, entregarle un pañuelo, cualquier gesto podría significar un ascenso político. Ni siquiera los momentos más íntimos escapaban del protocolo. Los monarcas realizaban muchas de sus necesidades fisiológicas delante de numerosos testigos. En Versalles la privacidad prácticamente no existía. Si existía un personaje que simbolizaba Versalles, esa es María Antonieta. Durante años vivió rodeada de fiestas, vestidos lujosos y enormes privilegios. Pero todo cambió en el inicio de la Revolución Francesa en 1789. La población, agotada por el hambre y la desigualdad, dirigió su ira hacia la familia real. La multitud marchó hasta Versalles, obligando a los reyes a abandonar el palacio y trasladarles a París. Lo que siguió fue una auténtica pesadilla. Luis XVI fue juzgado y ejecutado en la guillotina. María Antonieta quedó completamente sola. Fue separada de sus hijos, encerrada en condiciones extremadamente duras y sometida a un largo proceso judicial. Finalmente, el 16 de octubre de 1793, la antigua reina de Francia fue conducida a la Plaza de la Revolución. Allí fue ejecutada en la guillotina ante miles y miles de personas. Con su muerte terminó para siempre una de las épocas más lujosas y también más oscuras de toda la historia de Francia. Versalles continúa siendo uno de los palacios más impresionantes del mundo. Cada año millones de turistas recorren sus jardines y admiran sus espectaculares salones, pero detrás de toda esa belleza se ocultaba una realidad muy distinta. Suciedad, enfermedades, supersticiones, conspiraciones, asesinatos silenciosos, luchas por el poder y un miedo constante que acabó desembocando una revolución capaz de cambiar la historia de Europa para siempre. El brillo del oro escondía una vida mucho menos elegante de lo que solíamos imaginar. Y hasta aquí la historia del lado más oscuro del Palacio de Versalles, un lugar que simboliza el poder absoluto de la monarquía francesa, pero que también escondía suciedad, conspiración, miedo y uno de los finales más trágicos de la historia. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un me gusta para apoyar el canal y ayudarnos a que más personas descubran estas fascinantes historias. También nos encantaría conocer tu opinión. ¿Conocías estas sorprendentes costumbres de la corte francesa? ¿Qué dato te ha impactado más? ¿La falta de higiene, el escándalo de los venenos o el trágico destino de María Antonieta? Déjanos tu respuesta en los comentarios porque estaremos leyendo cada uno de ellos. Y si te apasionan las historias reales, los misterios, las leyendas, los sucesos extraños y los casos que aún siguen despertando preguntas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo caso.